Hola, buenos días. Vamos a empezar con la presentación sobre información y recomendaciones sobre el virus del Zika. Como todo el mundo sabe, el Zika es una enfermedad vírica que se transmite fundamentalmente por la picadura de un mosquito infectado que es del género Aedes. Este mosquito se encuentra en determinadas zonas del mundo, sobre todo en aquellas que son latitudes tropicales, donde además hay mucha humedad y la temperatura es alta, por lo que en las condiciones atmosféricas que se van a generar en Río de Janeiro durante los Juegos Olímpicos de este verano, pues se van a dar unas condiciones adecuadas para que este mosquito pueda desarrollarse, aunque un poquito más difícil que en la época estival de allí, que sería a partir de enero, pero no obstante el riesgo sigue estando presente. Es verdad que la picadura es la vía de contagio fundamental, aunque hay otras que también se han mostrado por evidencia científica que son mucho más infrecuentes, pero no por ello hay que dejar de atenderlas. La más frecuente después de la picadura del mosquito sería por vía sexual, cuando se mantienen relaciones sexuales sin ningún tipo de protección. Se ha demostrado que en algún caso se puede contagiar a la pareja y sobre todo si está embarazada las posibles consecuencias para el feto van a ser bastante importantes. Otra vía de contagio que también se está demostrando claramente es por transfusiones sanguíneas de aquellas personas que tienen el virus de Zika en su sangre. Esta transmisión, lógicamente, es más complicada porque tiene que pasar primero una serie de analíticas, esta sangre que va a ser transfundida, pero en cualquier caso hay que evitar a toda costa que personas que están contagiadas por esta enfermedad puedan donar sangre. Y luego el tercer caso, y el que sería el más importante, sería durante el embarazo, la transmisión del virus de la madre al feto. También se ha demostrado científicamente que esta posibilidad se da, aunque también es verdad que la mayoría de las mujeres embarazadas que han tenido contacto con el Zika van a hacer unas gestaciones normales y van a dar a luz a fetos, a niños sin ningún problema. La enfermedad es muy leve en general, es decir, la persona que va a padecer Zika probablemente va a pasarla sin tener ningún tipo de síntoma, 75-80% de los casos, y aquellos que tengan la enfermedad van a tener una sintomatología muy común y poco específica. Va a tener una fiebre baja, se pueden aparecer manchas en la piel de tipo de erupción cutánea, puede haber algún tipo de afectación conjuntival como conjuntivitis, dolores musculares y artralgias, dolores articulares, un cansancio propio y típico de todas las enfermedades víricas y también dolor de cabeza. Esta sintomatología va a durar entre 2 a 7 días y se resuelve en la mayoría de los casos sin secuelas, es decir, es una enfermedad que pasa muchas veces desapercibida, incluso pasando los síntomas, porque la persona puede pensar que es otro tipo de padecimiento, pero en cualquier caso, en la mayoría de los casos, la redundancia, no va a tener ningún tipo de sintomatología acompañante, por lo tanto la persona no va a saber qué ha pasado la enfermedad, aunque sí que la haya hecho. Hay que decir que hay un número muy pequeño de casos en los cuales hay complicaciones. Estos casos son fundamentalmente los que afectan al sistema neurológico y en personas que han padecido la enfermedad pueden tener lo que se llama el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad muy grave, puede incluso llegar a la muerte, pero que es rarísima su aparición. Lo que sí que está teniendo bastante publicidad, digamos, son las complicaciones que aparecen en la mujer embarazada, dando lugar a, en muy pocos casos, como ya he dicho antes, a alteraciones neurológicas en el feto que está en desarrollo, sobre todo durante el primer trimestre del embarazo, ocasionando una microcefalia, la cual podrá dar ulteriormente una serie de efectos patológicos sobre el niño y, lógicamente, es lo que fundamentalmente tenemos que llegar a evitar. Vamos ahora a ver ya propiamente las recomendaciones para aquellas personas que acudan a Río de Janeiro durante los Juegos Olímpicos. Estas recomendaciones se pueden clasificar en 3 tipos. Antes de ir, durante la estancia y después, porque en cada momento se puede hacer algún tipo de prevención que va a evitar que la enfermedad se desarrolle o que podamos contagiar a otras personas. En primer lugar, antes de ir a los Juegos, de ir a la zona de riesgo, hay que hacer una consulta a aquellos servicios médicos, sobre todo de enfermedades tropicales y medicina internacional, para ver dónde se va a ir y qué es lo que tenemos que hacer para prevenir allí, no solamente esta enfermedad, que es muy seria, sino otras tantas, como puede ser el dengue o el chikungunya, que también se dan en las mismas condiciones que aparece el Zika y que también hay que estar prevenido para ellos. Hay que saber que los centros de salud nos pueden informar de qué tipo de vacunaciones habrá que llevar
qué tipo de medicamentos, qué tipo de botiquín sería adecuado llevar para que en caso de que ahí tengamos algún tipo de contagio, podamos hacerle frente. Si la mujer está embarazada o planea estarlo, la recomendación es que se abstenga de ir si puede. Si no hubiera más remedio, por la razón que fuera, entonces hay que extremar las condiciones que aconsejaríamos ahora, las medidas preventivas, de una forma totalmente exagerada, porque es la única forma de prevenir la enfermedad y de que pueda haber ulteriormente patología asociada al feto. Lo más importante es evitar la picadura del mosquito. Hay que hacer todo tipo de estrategias para que el mosquito no pique. Si el mosquito no pica, la enfermedad no se va a transmitir, en primer lugar, y de alguna manera estamos poniendo una pantalla que le va a cubrir más o menos el 95 o 99% de todos los riesgos que están asociados a este tipo de enfermedades. Para ello, se aconseja vestir con prendas de manga larga, pantalones largos, con calcetines y calzado cerrado la mayor parte del día. Con ello evitaremos, lógicamente, que el mosquito pueda acceder a la mayor parte de la superficie corporal. Aún así, en las superficies expuestas, como ser manos, cara, etcétera, se recomienda la aplicación de repelente de insectos como el Relé, que es el que está ahora mismo homologado por el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Español, que es el repelente que se va a llevar el equipo nacional. Habrá que aplicarlo tantas veces como sea necesario porque su duración es más o menos de unas 8 horas. Es decir, no vale con aplicar una vez al día, sino que habrá que aplicárselo unas 2 o 3 veces si es necesario. Otra cosa muy importante es aplicar insecticidas para matar al mosquito dentro de instalaciones donde nosotros estemos conviviendo, así como poner el aire acondicionado a una temperatura bastante baja, porque en esas condiciones el mosquito se desarrolla dificultosamente. Por supuesto, la otra pata fundamental en la prevención sería evitar el contagio por vía sexual. Para ello es recomendable, incluso altamente útil, el uso de preservativo. Aunque esta forma de transmisión no sea muy frecuente, evitarla es algo que tenemos que tener en cuenta y todas las personas, sobre todo aquellas que tengan pareja y que tengan la intención de tener descendencia ulteriormente, pues deben de utilizar esta forma de evitar el contagio de una forma mucho más evidente. Durante el viaje puede ser que aparezcan síntomas, es decir, la persona pues, se encuentre con malestar general, que tenga un poco de fiebre, que tenga algo de dolores musculares, etcétera, y lo primero que tiene que hacer es acudir a su médico, al médico que esté con la delegación, a cualquier sitio donde haya un sitio médico, para ponerse en sus manos y que él determine qué hay que hacer, sobre todo porque no hay un tratamiento específico, es decir, esta enfermedad no tiene ninguna medidas especiales y lo único que se puede hacer es un tratamiento sintomático. Hay que tratar aquellos síntomas que van apareciendo, como se ha mencionado anteriormente, hay que tratar la fiebre, hay que tratar los dolores articulares, hay que tratar el cansancio y fundamentalmente lo que hay que hacer es mantenerse en reposo relativo y mantener una muy buena hidratación. Para los dolores, dolor de cabeza, fiebre, etcétera, se recomienda el uso de paracetamol. Estas medidas hay que tomarlas siempre con el contacto previo con el médico que nos diga exactamente qué es lo que hay que hacer. Una vez que hemos salido de la zona de riesgo, que hemos vuelto a nuestros lugares de origen, también hay que tener una serie de consideraciones en cuenta. Primero, si has tenido síntomas durante tu estancia en Río, a la vuelta tienes que acudir al centro médico que te corresponda y comentar lo que has estado expuesto al virus y que además has tenido una serie de síntomas para que te hagan cualquier tipo de exploración y que determinen si has pasado la enfermedad o no. Y esto es sobre todo imprescindible en mujeres que estén embarazadas. Hay que tener en cuenta también que el periodo de incubación puede durar hasta 15 días después de volver de la zona de riesgo, con lo cual, en estos 15 días, una vez que se llega a casa, hay que también estar atento para que si ocurren algún tipo de síntomas como los que hemos mencionado, habrá que acudir otra vez también al médico, al centro de salud, para que determinen si este tipo de padecimiento está relacionado o no con el Zika y, en consecuencia, hacer las pruebas diagnósticas y realizar el tratamiento que esté indicado y que haya que seguir. Si una vez que vuelvas a España, en tu zona donde vives, hay mosquito tigre, que es otra especie de mosquito, pero que también está muy relacionado con la transmisión de enfermedades contagiosas, hay que tomar precauciones para evitar que estos mosquitos autóctonos piquen, porque a su vez podrían ser transmisores también de la enfermedad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se vuelva aquí para también mantener este tipo de precauciones, sobre todo para evitar que se produzca una infestación en estos mosquitos que puedan a su vez generar una epidemia local. Si estás embarazada, lo que tienes que hacer es acudir a tu ginecólogo para que te haga el seguimiento necesario cuando tu embarazo
teniendo en cuenta que esta enfermedad, aunque es muy grave, la relación causa-efecto, es decir, la posible transmisión al feto, se ha determinado que es bastante baja, pero aún así hay que controlarlo durante todo el embarazo para evitar cualquier tipo de problema innecesario. Lógicamente, una vez que se ha vuelto al lugar de origen, para minimizar la posibilidad de transmitir esta infección a una mujer embarazada o que planee estarlo, se recomienda a las parejas que utilicen el preservativo durante sus relaciones sexuales. Si la persona no ha tenido durante los Juegos Olímpicos ningún tipo de sintomatología, se recomienda que esté durante 8 semanas con protección para evitar que haya infecciones que han pasado inadvertidas y que realmente puedan ocasionar luego problemas en la mujer embarazada. Si la persona ha tenido una enfermedad confirmada en el laboratorio de que ha padecido el Zika, tendría que estar durante 6 meses desde la recuperación con protección de barrera para las relaciones sexuales. Y si la pareja está embarazada, habría que utilizarlos durante todo el embarazo. Para cualquier duda que pueda surgir sobre este tema, dejo ahí unos enlaces del Ministerio de Sanidad en los cuales se va actualizando cada día la información que vaya surgiendo, porque hay que tener en cuenta que lo que se dice es a día de hoy. Como la enfermedad todavía está en fase de desarrollo y todavía no se conocen exactamente los últimos extremos, hay que estar pendientes de los posibles cambios que puedan surgir y para ello se refiere a este tipo de páginas web en las cuales se va actualizando en tiempo real todas aquellas informaciones que se crean útiles y que vayan a ser en beneficio de nuestros deportistas. Con esto acabo mi presentación y si tenéis alguna duda, alguna pregunta que hacer, pues ahora es el momento. Gracias. ¿Puedo preguntar yo desde la sala? Sí. Pregunte. ¿Qué tipos de insecticidas se recomiendan? ¿No hay alguno concreto que podamos llevar al viaje? Pues sí. Como repelente se pueden utilizar varios. La delegación española ya va a ir con uno en concreto, que es el Redec Extra Fuerte, pero en cualquier caso hay otros que también están garantizando la eficacia, como son la icaridina, el IR3535 o el citriodol. Cualquiera de estos tres, además del Redec que ya hemos mencionado antes, que es la dietotulamida, podrían ser eficaces como repelentes eficaces para combatir la picadura de este mosquito. ¿Alguna pregunta? ¿Todo ha quedado muy claro? Sí, doctor, yo desde la sala me gustaría saber si es posible distinguir los síntomas de este contagio de un resfriado común, por ejemplo. ¿Cómo podemos saber? Pues realmente es difícil porque la sintomatología es muy inespecífica. Puede incluso parecer un episodio de gripe, aunque parece que los síntomas son un poquito más banales, es decir, son menos intensos. Pero realmente cualquier persona que se den las circunstancias de que tenga este tipo de sintomatología, alguno o todos los síntomas que se han mencionado, como puede ser fiebre baja, puede ser cansancio, puede ser artralgias, dolores musculares, puede ser dolor de cabeza, lo ideal sería que se pusiera en contacto con un servicio médico para que diagnosticaran si esta enfermedad es la producida por el Zika o es otra que por supuesto se puede producir en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Nadie quiere preguntar más cosas? Bueno, pues si no hay ninguna respuesta, ninguna pregunta más, finalizamos aquí la transmisión y espero que todas estas noticias que hemos dado sean de su interés y las pongan en marcha sobre todo. Muchas gracias.